Bueno, ya. Vamos con el capítulo, si no me equivoco, episodio 22, capítulo 25 de, de Proverbios. Y fue un capítulo que me costó sacar el, el punto en común, por así decirlo, de Proverbios, de este capítulo. Pero siempre, como yo estaba hablando esta mañana con alguien, siempre el Salomón tenía un hilo. Aunque de repente tú, a la primera lectura, tú decías, "Ah, esto, proverbio no tiene nada que ver el uno con el otro". Pero si lees bien y profundizas bien y escudriñas bien, siempre hay un hilo por por donde agarrar, ¿no? Y bueno, una de las cosas que quiero hacer y empezar a hacer, y es antes de, de hablar, de ponernos en materia, por así decirlo, es orar. Vamos a orar y bueno. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pido que seas tú dirigiendo todo, que seas tú canalizando todo lo que se tenga que decir y que seas tú hablándome a mí, Señor, y también a los otros que estén viendo o escuchando este episodio, Señor, que sea de bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero empezar leyéndolo, pero lo voy a leer en otra versión, la nueva traducción viviente. Vamos a empezar. Estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. El privilegio de Dios, el privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pase vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo no vayas corriendo a los tribunales. Pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos de otros que te confiaron. Te podrían acusar de chismoso. De chismoso. Y nunca recuperarás, y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Te gusta la miel? No comas demasiada porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien estable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo.
Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Vale. Como ya pudimos ver en el título, le lo llamé Mejor prevenir que lamentar. Yo pensaba al principio cuando estaba leyéndolo, primera vez, como que yo decía, no, no tiene mucho que ver ningún versículo o no todo el capítulo como tal. Pero ahora volviendo a leer también ahora me di cuenta que también a partir del 18 también se hila mucho los versículos que yo agarré, que son del 7 al 12. Y claro, yo creo que lo que más habla aquí Salomón es sobre el tener cuidado de manchar la reputación, que lo podemos llevar al testimonio, a nuestro testimonio, del tener cuidado, del cuidar ese testimonio, del cuidar ese, esa reputación, como habla él. Y es muy directo también aquí porque habla directamente del chisme y directamente del querer adelantarse, que es donde voy con el 7 y el 8, que dice, es mejor esperar que te inviten a la mesa principal y que no te echen y pases vergüenza en público. Entonces, y si nos vamos al 6, dice, no sigas una audiencia con el rey, ni insista en hacerte un lugar entre los grandes. Y luego el 6 con el 7, y después vamos al 8, que tiene que ver, pero la paciencia va a recompensar siempre. Hay muchas veces que sí, que el Señor nos va a decir o nos va a alentar, y el Señor también nos lo dice, que seamos valientes como Jacob en ese momento, de querer, no querer adelantar, sino de ser valientes y actuar, como ya lo habíamos hablado en otro episodio anterior. Pero aquí en este caso no habla de solamente de actuar, sino de ¿cómo decirlo? De no adelantarse a las cosas, de no apresurarse, de no por querer figurar o por querer estar en esa mesa, como dice aquí, entre los grandes, metemos la pata al final, porque es lo que Dios de verdad quiere en ese momento para ti, para mí, que nos adelantemos a esa situación. Yo creo que muchas veces es que no. Entonces, solemos adelantar las situaciones, las cosas, los momentos. Entonces nos apresuramos, nos lleva a apresurarnos. Y eso obviamente no está bien porque lo que va a hacer es empeorar la situación, las cosas, y no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, es mejor, por lo que está diciendo Solomon, ser pacientes, de ser prudentes también, de saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces, es mejor esperar a que te inviten a esa mesa que tú vayas de bocado. Entonces, hay que discernir los momentos. Por ejemplo, hay una historia que yo estaba leyendo hace varios días. Era la historia de Abigail. Un poquito para resumir, el esposo de Abigail había tenido un problema con David. Y Abigail se entera de todo lo que había pasado y ella supo discernir los momentos. Supo discernir en qué momento hablar con David y en qué momento hablar con su esposo. Entonces tuvo ese discernimiento de cuándo fue el momento de actuar y cuándo fue el momento de esperar. Entonces, eso es una situación específica, pero si lo llevamos a nosotros, hay muchas, se van a presentar situaciones de que nos va a pedir que actuemos de inmediato, pero hay muchas situaciones que nos van a pedir también de que no actuemos, de que tengamos paciencia y de que lo dejemos en manos de Dios. Entonces, hay que aprender a esperar. Una cosa que decía David era, pacientemente esperé en Jehová. A ver, pacientemente esperé. David, si vemos, ya él sabía desde pequeño que iba a ser rey, desde muy joven. Pero no se aceleró, ¿cómo decirlo? No solo adelantó los tiempos, sino supo esperar, tuvo paciencia al esperar. Entonces, eso es muy importante también para la vida de nosotros como creyentes, como jóvenes cristianos, que muchas veces queremos comernos el mundo. Entonces, si vamos ahora al versículo 8, o sea, podemos hilarlo al título. No ha,
no hagas lo que no te gusta que te hagan. Bueno, no al título, sino a una frase. Ahí me confundí, puse el título que le quería poner antes. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, pero no. Que Salomón aquí se enfoca también en otro tema, pero podemos llevarlo a eso, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. En este caso, el versículo 8 dice, no vayas, si o sea, tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues que harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza. Hay muchas veces que nos queremos pasar de listos, pasar de sabiondo, de querer figurar muchas veces. No sé por qué, pero me repito diciendo muchas veces, pero nos queremos pasar casi siempre, ¿no? Y al final quedamos como una persona que lo que hace es provocar peleas, rencillas, una persona que quiere sobrepasar sobre otra, cuando de repente no somos así, o de repente sí. Eso ya cada uno tiene que verlo con el Señor, pero hay que tener mucho cuidado de lo que vemos y lo que vamos corriendo a decir. Para empezar, si vemos que hay algo, ponlo en manos del Señor. Y si el Señor te lleva, y si todo lo que te dice la Biblia te lleva a decirlo, ok. Pero ten cuidado con lo que dices, con lo que hablas. Porque no vaya a ser, como dice aquí, que tu prójimo te desmienta y te haga pasar vergüenza. Entonces, esto es literalmente alguien chismoso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es la voz, la lengua. La lengua es muy peligrosa, como decía Santiago. Y volvemos a lo mismo, que esto lo que hace es manchar y dañar tu testimonio. Así como hay muchas cosas más que te dañan el testimonio, la lengua, si no la controlas, daña tu testimonio, mancha tu buena reputación, como habla aquí Salomón. Entonces, hay que tener prudencia y tener control propio, como habla aquí en este capítulo también. Ahora nos vamos al 9. Por una imprudencia vamos a dañar nuestro testimonio. Yo ni dije la prudencia, pero decía por una estupidez vamos a dañar ese testimonio. Entonces, leo el 9. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Y el 10. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Vuelvo a repetir la pregunta. Por una imprudencia, por el enojo, vamos a dañar ese testimonio. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no nos lleva a nada bueno. No nos lleva a nada bueno. Lo que va a hacer es dañarnos. Entonces, hay un versículo. Mira, por ejemplo, Santiago 1, 19, 20. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí lo que nos dice es que cuando estemos discutiendo con nuestro prójimo, al decir que nos revelemos esos secretos que él nos confió, que otros nos confiaron, es de controlar esa ira. Por más que la discusión esté airosa, esté caliente, sea un momento fuerte, sé prudente. Sé prudente y aprende a discernir el momento en que estás en ese, ahí mismo. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te recompense cuando tú ni siquiera tienes prudencia a la hora de hablar o obedeces? Porque esto es parte de la obediencia del Señor, de obedecer al Señor, de tener prudencia de si sabes que eso está mal, ¿por qué lo haces? Ese es, si a ti no te esa es otra, trata a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si a ti tú no quieres que no te hagan eso, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué lo haces? Obviamente esto va directo a lo de los chismosos como tal, pero es un tema y un punto de este capítulo que me gustó mucho. Del
que es mejor prevenir y es mejor de repente pasar por callado, por alguien que no habla, por alguien tímido, entre comillas, que estar hablando a la primera que te enfades. Sí, hay que tener mucho cuidado. Luego también hay otro punto que agarra Salomón aquí, que es el 18. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. La mentira nunca es buena, nunca lo va a ser. El diablo es el príncipe de la mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que decimos. O sea, no, si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú sabes que el mentir, el hacer el acto de ser chismoso, el hablar de tu prójimo más de la cuenta, es dañino. Aparte para la persona que también es para ti dañino. O sea, es que hasta por egoísmo es para ti dañino, entonces no lo hagas. Sí, hay que tener mucho cuidado y tener mucho discernimiento y control propio como habla el capítulo. Luego también habla de el 21 y 22 dice, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. El Señor te recompensará la mira. Aquí no solamente ya es no hacer esto, que estamos hablando del no ser chismoso, no hablar de tu prójimo, no causar mentiras, no ocasionar peleas ni rencillas, tener prudencia, sino ya es también hacer lo que Dios te manda. Que si tu enemigo tiene hambre y tú tienes cómo darle, dale de comer. Si tienes sed y tienes agua para darle, dale agua para beber. Entonces volvemos otra vez, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, vamos al ejemplo de Jesús. Jesús con quién se relacionaba, a quién fue que le llegó a la gente que supuestamente era su enemigo. Tío, Jesús no vino a ligar al enemigo, a las personas que no creían, sino a hablarles del camino, la verdad y la vida que era Él. Entonces, si es un mandato que tenemos de Dios para nosotros de si tenemos cómo hacerlo y si no lo hacemos es pecado, pues si sabemos eso, ¿por qué no lo hacemos? Preferimos ir a murmurar, a hablar esto, a hablar lo otro, a hablar mal. No. Entonces, y el 22 dice lo que va a pasar, o sea, que si hacemos esto, la otra persona no va a tener excusa. El enemigo, vamos a decirlo así, no va a tener excusa. Y lo que va a pasar es vergüenza y el Señor te va a recompensar. Y me gustaría ir al último versículo, que para mí es el versículo clave, que es una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Comme une ville forcée et s'aimerait ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. O sea, una persona que no tiene dominio propio, que no se controla a sí mismo, es una ciudad sin protección. De cualquier ataque que venga, cualquier tentación, cualquier situación difícil, lo va a tumbar. Cualquier momento va a caer en esto o en cualquier otra cosa, que es lo que habla también Salomón. Entonces, de nada sirve que tú de la boca para afuera, o yo mismo de la boca para afuera hablemos de que yo esto, yo lo otro, yo esto y esto y esto, si al final todo esto no te vale porque no tienes esa protección, esas murallas, lo que la tienes es destruida. Entonces, al final, el diablo va a hacer y deshacer como le dé la gana. ¿Cómo hacemos para tener esas murallas levantadas? No es solamente con control propio, sino con sometimiento a Dios, someterse. Dios, ¿qué es someterse? Obediencia hacia Él. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros tenemos una relación con Él, sabemos, vamos a aprender a discernir. Dios nos va a dar esa sabiduría para saber en qué momento hablar, en qué momento no hablar. Nos va a dar esa prudencia que necesitamos. Y sobre todo,
Él va a estar ahí. O sea, nosotros tenemos que alistarnos, pues, resistir al diablo, someterse a Dios y Él huirá. Cuando hablo de resistir es no resistir sin el someterse, porque va aislado. Y el someterse no es en ese sentido, sino someterse es obediencia a Dios. Entonces, si obedecemos a Dios, si resistimos y obedecemos a Dios, eso va a hacer que el diablo huya. Que porque huye no quiere decir que va a volver. Entonces es un trabajo constante. Eso también tiene mucho que ver en nuestra vida y en la vida en general. La constancia. La constancia es muy importante para ese control propio y esa obediencia hacia Dios. Ojo, no somos perfectos, caemos, pecamos desde el minuto uno. Pero, ahí donde entra la misericordia y la gracia de Dios. Y el abogado para cual tenemos con Dios, que es Jesús. Entonces, y tal también el Espíritu Santo, si no podemos ser sinceros como lo hacía David. Y, y es así. Y esto sería para terminar ya el, el capítulo, que yo pensé que iba a salir corto, pero salió bien, salió bastante bien. Y bueno, espero que les haya gustado y servido ha sido de bendición, perdón. Y bueno, me gustaría orar para terminar este capítulo. Señor, esta vez te damos gracias para, por todo lo que nos has hablado y lo que nos has dicho en este capítulo, este episodio, Señor. Y te pido que cada uno de los que estemos viendo y yo mismo, Señor, aprendamos a obedecerte, a discernir, Señor, y a tener prudencia en cada momento y no caer en chismes, ni en murmuraciones, ni en la ira, Señor, que no nos lleva a ningún lado y lo que hace es manchar y dañar esa reputación, ese testimonio que tenemos para con los demás, Señor. Obviamente no somos perfectos, pero sometiéndonos a ti y estando contigo y caminando contigo, vamos a poder resistir cualquier cosa, pero siempre y cuando contigo, no sin ti, Señor. Y bueno, Señor, te doy gracias y en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente episodio, que Dios mediante espero subirlo ya mañana mismo. Así que bueno, de momento me despido.